¿Qué experiencia nos deja el año 2023? Y de acuerdo a estas experiencias, ¿qué expectativa para el año que comenzamos? Bien, ha sido un año complejo y difícil en términos políticos para nuestro país, porque finalmente cuando uno se pone a analizar lo que ha pasado este año, ha sido un año donde no tenemos buenas noticias en general. Repasando todo lo que ha pasado en el año, tenemos conflictividad, tenemos problemas serios entre la administración gubernamental, la reforma de la justicia, los casos de narcotráfico y la corrupción presente constantemente en nuestro país. Entonces, el balance general del año es un año malo en términos de administración pública. Creo que el gobierno de Luis Arce más se ha enfocado en la disputa con Evo Morales, mientras que la oposición, tratando de articular alguna idea de propuesta para las elecciones del 2025, con un avance lento, pero interesante. Hay propuestas buenas, pero el cambio importante de la oposición tiene que pasar por darle mucha más fuerza a las propuestas y que los liderazgos acompañen las propuestas y no al revés, que el liderazgo quiera plantearse como una alternativa, pero sin una propuesta clara para el futuro del país. Entonces, creo que es un año que lo dejaremos en el pasado como un año de crisis. Ha habido un impacto muy fuerte por el tema de las divisas, la falta de dólares, el tema del sector hidrocarburífero, que está cada vez peor, una ley del oro que nos ha llevado como país a vender los recursos que respaldaban nuestra economía para poder seguir sosteniendo esta economía. Está claro que el modelo del movimiento al socialismo está agotado. La discusión que se ha dado en torno al presupuesto lo ha demostrado. Realmente el Estado ya no tiene los recursos para sostener un modelo que a todas luces es improductivo. Necesitamos seguir comprando gasolina para sostener un precio que ya después de casi 20 años de subvención es absurdo. Los grandes méritos económicos se sostienen en eso, se sostienen en poca inflación, hablamos, pero tenemos un bien que es el carburante, que el Estado boliviano gasta muchísimo dinero todo el tiempo para sostenerlo y gracias a eso se puede sostener una inflación tan baja, pero no hay producción, no hay productividad. Entonces el futuro de Bolivia en ese sentido se pone cada vez más oscuro y lo que extraña y lo que preocupa es que no hay miras de una solución. Yo esperaba y tengo fe todavía en que el litio puede ser la gran salvación de Bolivia para los próximos 10 o 15 años, pero viendo la estrategia que se prevé en inversiones relacionadas con eso es mínimo. Seguimos mirando a los hidrocarburos como el futuro de Bolivia y con fracasos constantes en exploración que realmente nos dicen estamos apostando todo a lo que fue el elemento que sacó a Bolivia adelante a principios de este siglo, pero parece que eso ya no es, y el mundo ha cambiado también. El mundo está dando una vuelta a la electromovilidad, a todo lo que tenga que ver con electricidad, y ahí en el litio hay una oportunidad grande, inclusive para seguir aprovechando el gas que queda, pero transformarlo en energía eléctrica, pero no hay una visión de largo plazo. Creo que lo que se nos viene para el 2024 en términos políticos tiene que ver con las discusiones a la interna del oficialismo, que ya no sabemos quién es el oficialismo, las propuestas de la oposición y un año complejo en el 2024 porque tenemos censo, debemos tener censo de acuerdo a los compromisos que se asumieron en el 2022. Podemos festejar un 2023 en el cual no hubo ningún paro cívico. Creo que ha sido una victoria poder tener 365 días de actividad constante en nuestro país, que la economía lo necesita, pero aún así nos enfrentamos a un 2024 con el censo, donde ya deberíamos estar previendo elecciones primarias,
donde tenemos que resolver el tema de la justicia, que los jueces ya no tienen mandato y estamos en un momento de crisis en ese sentido. Entonces necesitamos que el gobierno trabaje en darle solución a los grandes problemas del país y no simplemente a pensar en una campaña que todavía sigue estando lejos. Estamos a más de un año y largo, casi 2 años, para el cambio de mandato que debería ser en noviembre del 2025 y creo que le estamos dedicando demasiado tiempo a la campaña electoral y muy poco, sobre todo los que tienen que hacerlo, que son los del gobierno nacional, muy poco a la gestión pública. Y eso obviamente para los que queremos un cambio nos da un sinsabor, porque es bueno que ellos demuestren su incapacidad porque sabemos que la gente se va a dar cuenta de que es necesario cambiarlos, pero también es complejo porque todo el tiempo que perdemos en tener gente que no se dedica a trabajar se acumula y impacta en la economía del país. Entonces deberían ellos, por su propio bien, simplemente por su imagen como gobernantes, si tienen intereses electorales a futuro, pero deberían dedicarle más tiempo al trabajo y a la gestión pública. ¿Se lo puede tomar como un año de aprendizaje, un año de preparación para toda esta agenda que se viene? ¿O qué no? ¿O cómo podemos tomarlo, digamos, desde el punto de vista del tema económico y político, que es lo que aparentemente más apremia a quienes están en función ahora? Mira, yo creo que el de la oposición sí puede hablar de un año de aprendizaje. El de la oposición que no tiene un cargo público, sea que es diputado, sea que es senador, sea que tiene un puesto de asambleísta departamental, o en el caso más extremo, aquel que tiene además un rol dentro del gobierno en términos ejecutivos, sea en el gobierno nacional, departamental o municipal. Cualquiera que no esté trabajando puede hablar tranquilamente de un año de aprendizaje. Todos los demás pueden hablar de que el año ha sido de aprendizaje, pero hay una responsabilidad también en los que tienen una función pública. Se entiende perfectamente cuando alguien dice, perdón, me equivoqué, estoy aprendiendo, pero hay alguien que tiene una responsabilidad además de simplemente estar aprendiendo y ellos tienen que actuar más rápido. Tienen que realmente sacar adelante lo que se les encomienda, lo que la democracia o algún liderazgo que fue electo democráticamente les encomendó para que trabajen. Yo entiendo perfectamente de que podemos equivocarnos y podemos aprender de esos errores, pero hay algo que yo trato de señalar siempre, sobre todo a mis estudiantes y a la gente que trabaja conmigo, que es que en la medida en que uno planifica y ejecuta una planificación, los errores se pueden dar y en ese escenario sí son aprendizajes, porque se hizo la planificación, se trabajó y finalmente hubieron cosas que salieron de la planificación y del trabajo que son errores de los cuales se aprende. Ahora, cuando el error se da por falta de acción, por falta de trabajo, por falta de estar encima de la cuestión, realmente es algo que requiere que se cobren las responsabilidades del caso, porque no podemos estar todo el tiempo con que estamos aprendiendo o lo que ha sido el discurso tradicional de no, es que eso es culpa del gobierno de Áñez, que eso es culpa del gobierno de tal o cual. Ok, perfecto, puedes tener todos tus argumentos y excusas, pero de esos argumentos y excusas tienen que salir planes y esos planes tienen que traer resultados. Entonces, si no hay esa planificación, si no hay esos resultados, evidentemente va a haber un cobro que tiene que ver con las responsabilidades del puesto, que en la última instancia dependerá de una elección en la cual le diremos a esos señores, váyanse, no vuelvan nunca más. Pero creo que no solamente pasa por llegar al último momento que son las elecciones, sino todos los balances de gestión, las reuniones que se tienen que tener, que lamentablemente no se tienen, no hay un trabajo coordinado entre el gobierno y la oposición, tanto en las cámaras como a nivel de los gobiernos subnacionales. Entonces nos enfrentamos a una situación de inacción total, donde simplemente nos pasamos la pelota
Y en ese sentido no hay mucho que aprender, o sea, no hay mucho que aprender cuando no se hizo nada. Entonces creo que los que pueden hablar de un año de aprendizaje son los que no han tenido ninguna responsabilidad pública, que están acumulando capital político para ir a una elección en el 2025, y ahí todo lo que se haya logrado sumar es bueno. Ahora, los que sí tienen responsabilidad tienen que tener en claro de que han tenido un año malo, que se han aplazado, que necesitan lavarse la cara, que si quieren seguir adelante en la política deberán demostrar otras cosas y no simplemente discursos. El 2023, sin duda alguna, marcó mucho el conflicto interno del movimiento del socialismo, esta pugna de quién va a ser candidato, es decir, el MAS como que electoralizó el 2023. Y otro de los aspectos que también marca es el tema económico, la crisis de divisas, el tema de la subvención a los combustibles. Es decir, con todo esto, ¿cree que hay diferencia o habrá diferencia entre el año que terminó y este que estamos comenzando, digamos? Sí, porque el reloj sigue corriendo. Ese es el gran problema de nuestro país en este momento, que evidentemente nos han llevado a una electoralización de un año muy distante aún de las elecciones. Si nos ponemos a pensar, recién se cumplió en la segunda mitad del 2023 la mitad del mandato de Luis Arce, si no me fallan los números. Entonces, realmente empezar a hablar de elecciones cuando ni siquiera has pasado por la mitad de tu gobierno es realmente algo que no tiene mucho sentido y demuestra cuál es el problema, que el problema es que no se está actuando en relación a las cosas que requiere la población. Entonces, ¿qué va a ser diferente entre el 2023 y el 2024? Que seguimos pasando los días y los meses y los problemas cada vez se hacen más grandes. Entonces, es evidente que Bolivia necesita un ajuste en términos económicos, sea por liberar el tipo de cambio, sea por liberar las subvenciones a los hidrocarburos, sea por ajustar el tamaño del Estado. Tiene que haber algún ajuste por algún lugar. La realidad es que no estamos en un escenario donde proyectemos en el corto o mediano plazo, y digo en los próximos 3, 4 años, una salida que sea externa a la administración gubernamental. ¿A qué me refiero con que sea externa? Que vengan escenarios de mejores precios internacionales, que siguiendo como estamos administrando el país, cambie la situación económica y podamos tener más recursos en Bolivia. No hay un escenario externo que nos permita plantear de que el 2024, 2025, 2026 inclusive vayan a ser años diferentes en términos económicos. Entonces, los cambios tienen que venir desde adentro. Y ahí es donde la inacción y la mala administración económica de los últimos 2, 3 años del gobierno de Luis Arce, y podemos hablar un poco más hacia atrás, porque la realidad es que desde el 2014, 2015, el crecimiento de Bolivia es cada vez más lento, con una pandemia entre medio y con un modelo económico agotado que cada vez requiere más endeudamiento para sostener, nos lleva en un ciclo que es una bomba de tiempo, y lo que sucede con esta bomba es que cada vez se hace más grande a medida que no actuamos. Entonces, en algún punto, Dios quiera que realmente las gestiones nos permitan salir sin que esta bomba de tiempo estalle, pero la realidad es que todo lo que se dice no demuestra una salida. Nos enfrentamos a un 2024 en que esa bombita cada vez está más grande y nos puede llevar a una situación de crisis importante en términos económicos. Me refiero al precio de los carburantes, me refiero al tema de las divisas, que cada vez tenemos menos. Entonces, en algún punto de toda esta historia, y cada vez está más cercano, probablemente tenga que ser entre el 2024 y el 2025, que el gobierno tenga que tomar decisiones importantes detrás del modelo económico, que pasa por estos dos grandes temas. El tipo de cambio, en algún punto va a haber que soltar. No es sostenible seguir manteniéndonos en un tipo de cambio que está fijo por una administración gubernamental, cuando las luces del mercado te están diciendo de que no es ese el precio. Lo mismo con la subvención a los carburantes. Apostamos a que los precios internacionales bajen para que esa subvención baje, y no depende de nosotros que esa subvención baje. Entonces ahí hay que hacer política pública.
desde lo más radical que puede ser cortar con la subvención, que lo intentó hacer en algún momento Evo Morales y no pudo, o pensar en políticas graduales, ¿no? Entonces hay un 2024 que se pinta muy parecido al 2023, ojalá que con mejores luces en términos de la agropecuaria, de las sequías que nos han afectado este 2023, que ha sido muy duro, pero las variables del escenario económico siguen siendo las mismas, con la diferencia de que el tiempo ha seguido corriendo y la gravedad de la falta de decisión en el 2024 va a ser más alta que lo que fue el 2023. Esta gravedad de la cual usted habla, podemos tomarlo como que el 2024, un año conflictivo, con una agenda muy marcada en la cual tal vez algo de ello no se llegue a realizar. Por ejemplo, este año 2023 ha sido el tema de las elecciones judiciales, que se tenía gran expectativa, el tema del censo, por ejemplo, y son temas o agendas que están marcadas para un 2024. Es decir, esto podría detonar un conflicto social, digamos. ¿El gobierno de Arce estará preparado para poder sostenerlo, aguantarlo en este caso? Sí, bueno, el gobierno de Arce sí creo que está preparado para sostener la conflictividad, no de la manera correcta, pero creo que él ya ha demostrado de que no es un hombre que dé el brazo a torcer fácilmente y que requiere demasiado costo político el poder ir a una negociación. Creo que los puntos que están en agenda demuestran una intención de ciertos grupos dentro del oficialismo y dentro de la oposición a buscar soluciones para el futuro de Bolivia. Sin embargo, son grupos para mí minoritarios aún, y creo que los que se nutren de la conflictividad, que son terribles pero que existen y lideran en gran parte este país, van a seguir siendo mayoritarios y se van a seguir nutriendo de la conflictividad. Entonces, en ese sentido, creo de que es saludable que se esté conversando mínimamente de los temas, pero mientras no haya un cambio de actitud rotundo de parte, y en particular del presidente del Estado, en buscar unas alternativas de diálogo más amplias, con premisas más sólidas, no va a haber un gran cambio en el escenario político y vamos a seguir acumulando problemas a resolver. Y ese es el gran problema cultural del boliviano en general. No atendemos los problemas hasta que son realmente una situación crítica. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el tema de la elección de jueces? Ya se nos pasó el tiempo, estamos en un momento en el cual los jueces que tenemos ahora no tienen legitimidad y fácilmente cualquiera puede impugnar sus decisiones porque ya no están dentro de un mandato y darán alguna solución seguramente en el transcurso de los próximos días, pero nada nos asegura que problemas que vengan más adelante no se resuelvan a tiempo y más bien se resuelvan cuando ya la situación escaló. Creo que es muy dañino la forma de hacer gestión política de la cultura del movimiento al socialismo, porque no hay que echarle la culpa solo de esto a Luis Arce, sino que así ha hecho política el movimiento al socialismo durante los 16, 17 años que está gobernando Bolivia, y no entienden de que la realidad ha cambiado. En comparación a sus primeros años, hoy por hoy sí o sí necesitan entrar en conversaciones con las otras visiones políticas del país, tanto con los que fueron cercanos en su momento, que en este momento son los partidarios de Evo Morales, que se ha convertido en el principal líder de las oposiciones, que también ya tenemos una oposición interna al movimiento del socialismo y una externa. Entonces, el modus operandi de no conversar, de no llegar a acuerdos, de no buscar el bien común, como en algún punto se lo refirió, es muy, muy dañino y nos va a enfrentar a un escenario de cada vez crisis más profundas que le dejarán al próximo gobernante de este país una situación muy difícil.
creo que esta figura se asemeja mucho a un, ok, si yo no voy a ser el que lidere, el próximo la va a tener bien, bien complicada. Y en ese sentido creo que eso es muy dañino y como la esperanza es lo último que se pierde, habrá que seguir exigiéndole al gobierno que actúe de otra manera, que cambie de actitud, que busque los acuerdos, que realmente sea un gobierno para todos y no solamente para unos pocos. Esta frase que todos decimos al empezar un nuevo año, que sea mejor que el anterior, un año próspero, digamos. Solo queda ahí en poder mencionarla porque la situación como viene, digamos, nos da otra realidad. ¿De quién depende darle esa esperanza al ciudadano, a la sociedad boliviana? Bueno, al ser este un país tan centralista, con tanto peso del Estado central en la economía, y el Estado central, el gobierno nacional, en la paz, en la Casa del Pueblo, sentados ahí, todos los funcionarios, es responsabilidad de ellos entregarnos planes para que este deseo de prosperidad y de mejores días para los bolivianos se cristalice en propuestas. Hoy por hoy no existen, no hay grandes propuestas para sacar adelante a Bolivia, más que la intención de seguir sosteniendo un modelo que a todas luces ya está caducado. Entonces, depende de ellos, fundamentalmente, empezar a mostrar cuáles son los planes para adelante. Que si realmente vamos a hablar de industrialización, que muestren dónde está esa industrialización para sustituir importaciones. Que si vamos a hablar de fomentar el consumo local, ok, ¿cuáles son las políticas que van a fomentar el consumo en el mercado interno? Ya el boliviano se siente cada vez más asfixiado por la economía. Hay un desempleo cada vez creciente con mayor velocidad en las clases medias urbanas, que pareciera de que no hay una política pública para eso. Entonces, realmente que los deseos de prosperidad para nuestro país se transformen en planes que se ejecuten detrás de eso depende exclusivamente, o digámoslo, en el 80% del gobierno central. Hay tareas también para los gobiernos municipales en segunda instancia, obviamente con menor capacidad de acción, tanto en términos económicos como en términos geográficos. Finalmente, un gobierno municipal está para atender a una ciudad, puede ser Santa Cruz, La Paz, El Alto, Cochabamba, la que fuere, pero no deja de ser solamente una pequeña parte de Bolivia, siendo que hablemos incluso de la más grande, no llega a ser la mayoría del país. Entonces, no vivimos en un país donde cambiándole la realidad a la capital del Estado o a la sede de gobierno vamos a lograr cambiarle la vida al resto de la población. Acá necesitamos realmente que el gobierno nacional sea quien se ponga a trabajar para traer mejores días. Sí, el gobierno municipal, como decía, tiene un impacto importante en los municipios donde atiende, y los gobiernos departamentales un impacto mucho menor porque obviamente la cantidad de recursos que manejan es mucho menor y todo tiene proporción en relación a la cantidad de recursos que manejamos. Entonces, depende fundamentalmente del gobierno central, del gobierno de Luis Arce, que ejecute las políticas como corresponde, con los acuerdos necesarios en la Asamblea Legislativa, con los acuerdos necesarios contra los otros grupos de influencia que existen en el país, y que se acerque al empresariado. A mí lo que más me preocupa es que la visión es una visión agotada. Estamos detrás de un modelo económico que a todas luces, al menos para el contexto internacional actual, no es el adecuado. El desarrollo del país se ve cada vez más ralentizado por la falta de acción. Entonces, estamos esperando un milagro y lamentablemente ese milagro depende de Dios. Y lo que nos queda detrás de la gestión pública está muy pobre, pero puede cambiar. Y ojalá así sea detrás de la gestión de Luis Arce, porque más allá de que uno pueda no coincidir con la forma de hacer política y hacer gestión, le queda todavía un año largo para concluir su mandato y finalmente tiene que trabajar. Entonces,
como decía, más allá de que uno no esté de acuerdo, el trabajo tiene que verse. Y ese es el gran desafío del gobierno de Luis Arce para traer prosperidad a Bolivia el 2024. Será el país de mierda este que nos tocó. Nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos mal, la puta que nos parió todito. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado.